Buenas tardes, mi nombre es Daniel Parado. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las formas de la herencia, específicamente el patrón de herencia mendeliano recesivo, que corresponde al tema 9 de la materia. En esta ocasión pues, les hablaré un poco acerca de qué es la herencia autosómica recesiva, qué enfermedades tienen ese patrón de herencia, las más importantes, y también hablaré un poco acerca de las enzimopatías, que son enfermedades que afectan la funcionalidad de las enzimas, son de origen genético. Y eso es importante porque muchas de las enzimopatías manifiestan este patrón de herencia autosómica recesiva, pero no todas. Hay algunas que también manifiestan herencia ligada al cromosoma X. Bien, ¿qué es la herencia autosómica recesiva? Es un tipo de herencia mendeliana en la cual los genes se encuentran en los autosomas y expresan su fenotipo cuando ambos genes son iguales para el mismo alelo. Esto quiere decir que en la herencia autosómica recesiva una característica solamente se va a expresar si la persona hereda o tiene ambos alelos. ¿Qué sucede? En el caso de las especies que se reproducen por reproducción sexual, como nosotros los seres humanos, cada persona tiene 2 copias de cada gen o alelos heredados de sus padres. En la herencia autosómica recesiva, se dice que una característica recesiva solo y únicamente si la persona tiene ambos alelos. Cosa contraria al que ocurre con la herencia dominante, porque en la herencia dominante siempre que esté el alelo se va a manifestar, ya sea que estén ambos o que esté, en el caso que sea homocigoto, o que haya un alelo dominante y uno recesivo, como sucede acá que son heterocigotos. En esos casos igual se va a manifestar porque el alelo tiene dominancia sobre el otro. Pero para ilustrarlo mejor está este cuadro. Este cuadro es el mismo patrón de herencia de la fibrosis quística, por ejemplo, que es una de las enfermedades de herencia recesiva. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta a los pulmones, principalmente, pero también al páncreas, al hígado y al intestino, en la cual en esos tejidos se produce un moco viscoso, que, bueno, en el caso de los pulmones es lo que condiciona la insuficiencia respiratoria en las etapas terminales de la enfermedad. En este caso vemos a dos padres que son heterocigotos o que son portadores para la fibrosis quística. Es decir, tienen el gen recesivo, pero también tienen el gen dominante, que indica la normalidad. Entonces, como es una enfermedad recesiva y no tiene ambos alelos recesivos, no tienen la enfermedad, pero sí son portadores porque pueden pasar este gen mutado a sus hijos. Y así sucede. En un cruce entre 2 portadores, siempre uno de cada 4 descendientes, o el 25%, van a tener ambos alelos recesivos, y esto es la condición para que manifiesten la enfermedad. Por lo tanto, esas personas van a manifestar la enfermedad. 2 de cada 4, o el 50% de los descendientes, no van a manifestar síntomas, pero van a ser portadores, como los fueron sus padres. Y 1 de cada 4 no va a tener ni síntomas ni va a aportar el gen. Entonces, ¿qué características tiene la herencia autosómica recesiva? El carácter se manifiesta en los homocigotos recesivos. Como ya vimos, el carácter puede saltarse de generaciones. Claro, porque como ya vimos, no es necesario que la enfermedad se manifieste. Si una persona es heterocigota, o sea que tiene el gen recesivo pero también tiene el dominante, no manifestará síntomas. Así que en esa generación puede ser que haya solamente portadores. Pero igual tienen el gen de la enfermedad, así que dadas las circunstancias adecuadas lo pueden pasar a su descendencia. Los padres heterocigotos presentan un 25% de probabilidades de presentar los hijos afectados. Este es exactamente el caso que vimos anteriormente. Se presenta por igual en ambos sexos, sí, claro, porque los genes en la herencia autosómica recesiva, tanto en la dominante, los genes afectados se encuentran en los cromosomas autosómicos, no los cromosomas sexuales. Y la frecuencia se incrementa en poblaciones endogámicas o con consanguinidad. Las enfermedades autosómicas recesivas solo afectan a personas con 2 alelos mutantes y que no tienen ningún alelo natural o común. Y en estos trastornos suele haber pérdida de función. Esto es importante. Generalmente las enfermedades que manifiestan este patrón, la mutación que afecta al gen mutado, lo que va a producir es una deficiencia de la función de la proteína que codifica. Por ejemplo, en el caso del albinismo. En el albinismo, lo que sucede es que hay una mutación que afecta al gen que codifica a la tirosinasa, que es una enzima que cataliza la conversión de tirosina en melanina. La melanina, pues como sabemos, es el pigmento que se encuentra en muchos tejidos del organismo, como la piel, el ojo y también en el pelo. Y
Al no catalizarse la conversión de tirosina en melanina, no se produce melanina. Y al no producirse melanina, pues estos tejidos quedan completamente hipopigmentados, que es lo que explica las manifestaciones de la enfermedad. Existen 4 clases de emparejamientos que pueden originar descendientes con una enfermedad autosómica recesiva o combinaciones. Está la de padres heterocigotos o portadores, que fue el que ya vimos, entre 2 padres portadores o heterocigotos. 3/4 no van a tener la enfermedad, pero esos 3/4, 2/4 van a ser portadores. Y 1/4 o 25% van a estar enfermos. En el caso del cruce entre un padre portador y un progenitor portador y un progenitor sano, ninguno va a tener la enfermedad, pero el 50% van a ser sanos y el otro 50% van a ser portadores. En el caso de un progenitor enfermo y otro sano, en este caso no va a haber ningún individuo afectado. Y esto es lo que decíamos cuando comentábamos que la enfermedad, que la herencia autosómica recesiva puede saltarse generaciones, porque en esta generación ninguno va a tener la enfermedad. Pero sí pueden transmitirla al momento de hacer un cruce con una persona que sea portadora, que sea enferma, pues puede darse el caso de que sus descendientes padezcan la enfermedad. En el caso de un progenitor enfermo y otro portador, pues diría yo que este es el peor de los casos, porque la mitad van a ser portadores y la otra mitad van a ser enfermos. Consanguinidad. La consanguinidad es la relación o el parentesco que existe entre 2 individuos. Esto es importante porque en los cruces de personas consanguíneas, generalmente, siempre va a aumentar la probabilidad de heredar algún gen defectuoso, porque, claro, en las personas consanguíneas pues tienen un banco genético, tienen una carga genética muy, muy parecida, así que si uno tiene un gen defectuoso, muy probablemente el otro también lo tenga. Y bueno, esta similitud de sus cargas genéticas pues también varía dependiendo de qué tan cercanos o qué tan estrecha sea esta relación de consanguinidad. Es estrecha en grado máximo en el caso de las parientes de primer grado, como padres y hermanos, comparten la mitad de la carga genética. Parientes de segundo grado, como medios hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, el 25%. Y en parientes de tercer grado, como primos hermanos, tíos segundos o sobrinos segundos, el 12.5%. La consanguinidad es un factor tan predisponente en las enfermedades autosómicas recesivas que, de hecho, las enfermedades recesivas más raras se manifiestan casi exclusivamente en personas consanguíneas, como por ejemplo la serodermia pigmentosa, que mencionaré más adelante. Y bueno, la endogamia básicamente es el cruce directo, la endogamia es directamente el cruce entre personas consanguíneas. Y pues aumenta el riesgo, como ya vimos, de transmitir enfermedades de origen genético. Algo interesante es que incluso hay grupos poblacionales que han mantenido, en los que se han dado cruces endogámicos por tanto tiempo, que ya esos grupos tienen, es muy probable que individuos de esos grupos hereden ciertas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, se ve con mucha frecuencia en judíos askenazíes. ¿Por qué? Porque este grupo poblacional ha mantenido cruces endogámicos con entre personas consanguíneas a lo largo de muchísimas generaciones. Por lo tanto, ya muchos de ellos son portadores de este gen. Y bueno, aquí vemos un cuadro comparativo entre la herencia autosómica dominante y recesiva. En la dominante el riesgo de recurrencia es del 50%, claro, porque siempre que esté un gen dominante siempre va a haber, siempre se va a expresar. En la autosómica recesiva, del 25%, el patrón de transmisión en la autosómica es vertical, en la recesiva puede saltarse generaciones, por lo que ya vimos. En la proporción de sexos es igual, tanto en la dominante como en la recesiva, claro, por lo que los genes se encuentran en los cromosomas autosómicos, no en los sexuales, por lo tanto el sexo no es un determinante. Y otros, como veníamos diciendo, la consanguinidad es un factor predisponente a enfermedades de este tipo, especialmente enfermedades muy raras. ¿Qué enfermedades manifiestan patrón de herencia autosómica recesiva? Aquí están las más importantes.
albinismo, ataxia, síndrome de Bloom, fibrosis quística, anemia fancónica, lactosemia, fenilcetonuria, anemias de células falciformes y talasemias. Estas dos son hemoglobinopatías, las explicaré en un momento. Seroderma pigmentosa y enfermedad de Isach, que ya la mencionábamos. Bien, primero empezamos con las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías ocupan un lugar preponderante dentro del estudio de las enfermedades genéticas porque son de las enfermedades no solamente de patrón recesivo, sino enfermedades genéticas en general más comunes en la población. De hecho, cerca del 5% de la población mundial es portadora de variantes genéticas de las hemoglobinopatías con importancia clínica. Son enfermedades bastante frecuentes y también contribuye el factor de que la hemoglobina es la proteína que mejor se ha estudiado en nuestro organismo. De hecho, fue de las primeras proteínas de las cuales se pudo dilucidar su estructura tridimensional. Bien, para recordar un poco qué es la hemoglobina es una proteína, es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en los organismos vertebrados. Es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, que no está formada por una sola unidad proteica, sino por varias subunidades o varios monómeros de proteínas, específicamente 4. Estas subunidades se llaman globinas y dependiendo de qué tipo de globina sea, pues hablaremos de qué tipo de hemoglobina hay, porque hay varios tipos de hemoglobinas. La hemoglobina predominante de los humanos adultos es la hemoglobina A y está formada por 2 cadenas alfa-globina y 2 cadenas beta-globinas. Aquí vemos la estructura de la globina. Está formada por varias regiones pliegues, varias regiones helicoidales que se enumeran por sus letras. Y en su centro poseen el grupo hemo, que posee el átomo de hierro al cual se une el oxígeno, que es lo que le da la función a la hemoglobina de poder transportar el oxígeno en los tejidos. Aquí vemos la hemoglobina A. Está formada por las 2 cadenas alfa, las alfa-globinas que están en rojo, y las beta-globinas que están en azul. Y pues cada una de ellas pues está con su respectivo grupo hemo y su átomo de hierro que transporta el oxígeno. Ok, genes de la hemoglobina. Existen 5 tipos de hemoglobinas humanas normales, cada una con una estructura tetramérica similar a la hemoglobina A. Y los genes de las cadenas alfa y tipo alfa están agrupados en el cromosoma 16. Claro, cuando hablamos de la ubicación genética, de dónde se codifican estas hemoglobinas, no hay una ubicación genética para la hemoglobina, sino para cada una de las cadenas. Entonces, las cadenas alfa se codifican, los genes que lo codifican se encuentran en el cromosoma 16. Aquí lo podemos ver, hay 2 genes que codifican exclusivamente para ambas cadenas. Lo que es curioso, mientras que para las beta-globinas, los genes se encuentran en el cromosoma 11. En el mismo cromosoma también se encuentran los genes que codifican a las gamma-globinas, que son las cadenas que se encuentran en la hemoglobina fetal. En el feto, la sangre del feto no tiene hemoglobina alfa 2 beta 2, sino alfa 2 gamma 2, puesto que estas cadenas gamma le dan como una mayor capacidad de transportar el oxígeno. Y esto es de lo que estábamos hablando. Después del nacimiento, estas gamma-globinas cambian. Hay un cambio de globina y ya no se produce más gamma-globinas, sino beta-globinas. Y bueno, esto es un proceso que se facilita porque, como ya vimos, ambas cadenas se codifican en el mismo cromosoma y aparte de eso, ambas globinas tienen estructuras bastante similares. Entonces vemos acá, la alfa-globina se produce prácticamente desde el inicio de la vida intrauterina y hay mayor proporción de gamma-globinas que de beta-globinas, pero durante el nacimiento pues esto cambia. Entonces predomina la beta-globina, que junto con alfa-globina forman la hemoglobina A, predominante en el adulto, y la gamma-globina se produce en menor cantidad, pero no desaparece, porque hay cierto porcentaje en el adulto de gamma-globinas. Bien, ahora sí, ¿qué son las hemoglobinopatías? Las hemoglobinopatías se pueden clasificar en 3 categorías. Las variantes estructurales son enfermedades en las que la estructura de la hemoglobina se ve afectada. En las talasemias lo que ocurre es que hay deficiencia de alguna de las cadenas, ya sea alfa o beta. Y también está la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, enfermedades clínicamente benignas que alteran el cambio perinatal de la síntesis de gamma-globina y beta-globina. ¿Qué son las hemoglobinopatías? Son anomalías causadas por una alteración de la transcripción de la cadena alfa y beta, a diferencia de las talasemias, que son la causa de la pérdida de un gen. Hay más de 300 variedades debidas a mutaciones y más del 90% ocurren por sustitución de un aminoácido
con solo cambiar un aminoácido. Bien, la anemia falciforme. La anemia falciforme es una de las hemoglobinopatías de tipo estructural, que ya habíamos visto, y ocurre por sustitución de uno de los 146 aminoácidos que forman la estructura primaria de la cadena beta de la molécula de hemoglobina. Este cambio de un solo aminoácido condiciona a que se manifiesten la principal complicación de la enfermedad, que es que en condiciones de baja presión de oxígeno, por ejemplo, en un vuelo muy alto, a gran altitud o en ejercicio muy intenso, ocurre un cambio en la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos que hace que se formen polímeros o agregados de polímeros en formas de bastones. Estos polímeros hacen que el glóbulo rojo adquiera la peculiar forma de hoz que se ve en la anemia falciforme. Y estos glóbulos rojos en forma de hoz, al ser menos maleables que los glóbulos rojos normales, no pueden atravesar los capilares con facilidad y los obstruyen, lo cual produce isquemia en los tejidos. Una curiosidad de la anemia falciforme es que las personas que son portadoras del gen, es decir, que no tengan los síntomas de la enfermedad, pero sí tengan el gen de la anemia falciforme, un gen recesivo y no dominante, son prácticamente inmunes a la malaria. Y de hecho, las personas con anemia falciforme se concentran en un patrón geográfico bien definido alrededor de África y la India, que son regiones donde casualmente también hay alta prevalencia de malaria. Así que hay algunas teorías que postulan que puede ser que esta mutación se haya dado como un mecanismo de protección ante la malaria. Ahora las talasemias. Las talasemias son mutaciones que reducen la síntesis o la estabilidad de las cadenas de globinas alfa o beta y originan alfa o beta talasemias. En este caso lo que sucede es que una de las globinas, ya sea la alfa o la beta, no se produce o se produce en cantidad insuficiente. Entonces si hay deficiencia de alfa globina, hay alfa talasemia. O si hay deficiencia de la beta globina, hay beta talasemia. Y dependiendo, y como ya sabemos un poco acerca de cómo es la síntesis de las hemoglobinas, podemos entender cuál sería la patogenia de estas enfermedades. Por lo menos en el caso de la alfa-talasemia, como sabemos que las globinas alfa se sintetizan prácticamente en el momento de la vía intrauterina, pues el feto va a sufrir los efectos de la enfermedad durante todo su desarrollo. Y de hecho los niños los bebés con alfa-talasemia nacen con hidropesía fetal, que se manifiesta en forma de un edema bastante generalizado, producto de la deficiencia del transporte de oxígeno, porque esas globinas defectuosas no pueden transportar el oxígeno como es. Mientras que en la beta-talasemia no ocurre eso, porque las beta-talasemias, las beta-globinas no se sintetizan en la vía intrauterina, sino después del nacimiento. Por lo tanto, los síntomas van a aparecer varios meses después del nacimiento, que es cuando ocurre el cambio de globina. Y las beta-talasemias, pues, como vemos acá, se manifiestan en forma de una anemia hipocrómica microcítica y un desequilibrio de la síntesis de globina por el exceso de las cadenas alfa. Claro, porque al no haber suficientes cadenas beta, la hemoglobina se encuentra desbalanceada, no posee una estructura normal, lo que causa que, además de que el transporte de oxígeno sea deficiente, precipiten y lisen a los glóbulos rojos y liberan su contenido de hemoglobina en los vasos sanguíneos, lo que produce efectos a nivel vascular. Y bueno, el tratamiento del manejo terapéutico de las beta-talasemias básicamente constituye en tratar la anemia mediante transfusiones de sangre o mediante fármacos que estimulan la eritropoyesis o mediante agentes quelantes que ayuden al manejo de las complicaciones producidas por las acumulaciones de hemoglobina en los vasos sanguíneos. Las beta-talasemias se originan en general por sustituciones de un solo par de bases más que por deleciones. Algo importante es que las beta-talasemias pueden manifestarse en forma de una talasemia mayor o de una talasemia menor. En la talasemia mayor ocurre cuando están ambos genes, o sea, es homocigoto para la enfermedad, como es el patrón recesivo clásico. Y pues en ese caso el manejo terapéutico tiene que ser de por vida y es mucho más demandante.
Mientras que en la talasemia menor el genotipo es heterocigoto, es decir, no se tienen ambos genes con la mutación, sino uno solo. Y en esos casos también hay síntomas, pero son síntomas bastante leves. De hecho, la anemia que se produce en la talasemia menor pues se puede confundir con una simple anemia por deficiencia de hierro. Ahora bien, las enfermedades fibroquísticas del páncreas, ya hablamos un poco de la fibrosis quística. Las mutaciones de este gen, de la proteína reguladora de la conductancia de la fibrosis quística, se encuentra en el brazo largo, del cromosoma 7. Y lo que produce es que, producto de la falta de esa proteína reguladora, va a haber una acumulación de moco en las vías respiratorias y en el tubo digestivo, en el páncreas, pero también en el hígado y en el intestino. Lo que pues, a largo plazo condiciona una de las principales complicaciones, que es la insuficiencia respiratoria. En el páncreas ocurre acumulación de secreciones produciendo insuficiencia pancreática. Algo curioso es que de la misma manera que la anemia falciforme, las personas con anemia falciforme son prácticamente inmunes a la malaria, las personas que poseen fibrosis quística manifiestan síntomas mucho más leves ante una intoxicación por cólera. No son inmunes al cólera, pero su presentación clínica es mucho más leve que en personas que no tengan la mutación. Deficiencia de alfa-1-antitripsina. Es un trastorno autosómico recesivo que se acompaña de un riesgo sustancial de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también de hepatitis. El gen se localiza en el cromosoma 14. En la deficiencia de alfa-1-antitripsina ocurre lo siguiente. La alfa-1-antitripsina es una proteína que se sintetiza en el hígado y tiene como función disminuir la función de las elastasas, que son proteínas producidas, entre otras células, por ejemplo, por los neutrófilos, principalmente en respuesta a inflamación. Esta elastasa es muy dañina para las células de los pulmones, pero en condiciones normales, como se sintetiza la alfa-antitripsina, degrada el exceso de elastasas para proteger los tejidos. Ahora bien, en la deficiencia de esta enfermedad se produce como un defecto en la polimerización de esta alfa-antitripsina. Entonces, no es que no se produzca, sino que se produce mal y se acumula en los hepatocitos. Entonces, las dos principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad son hepatitis, producto de la acumulación de la alfa-antitripsina en los hepatocitos, y un enfisema pulmonar, producto del daño en los pulmones ocasionado por las elastasas de los neutrófilos. El albinismo colocutáneo es una enfermedad rara que produce defectos en la síntesis y producción de melanina. Como ya mencionábamos, era por la deficiencia de la producción de tirosinasa. Afecta a uno de cada 35.000 nacidos vivos de raza blanca y de cada 15.000 nacidos vivos de etnia negra. Dependiendo de la ubicación del déficit, puede hablarse de albinismo oculocutáneo generalizado, el más extendido, o albinismo ocular. Bien, xeroderma pigmentoso. El xeroderma pigmentoso es una enfermedad que se produce obviamente de patrón de herencia recesivo, en la cual lo que sucede es que hay deficiencia de las enzimas que normalmente reparan el ADN. Porque durante la síntesis del ADN es normal que ocurran errores en la ubicación de los nucleótidos, por ejemplo, pero hay enzimas que se encargan de repararlo. O también durante las exposiciones a ciertos agentes, como por ejemplo la luz ultravioleta del sol, es posible que hayan daños en el ADN, pero hay enzimas que lo reparan. En el xeroderma pigmentoso estas enzimas están carentes. Por lo tanto, las personas que lo padecen tienen una mucha mayor predisposición a sufrir de cáncer de piel. Es de inicio en las primeras décadas de la vida, y esta enfermedad es una de esas enfermedades que mencionábamos anteriormente que se da con mucha frecuencia en casos de consanguinidad. Una enfermedad, es bastante raro conseguirlo entre personas que no sean consanguíneas. Ahora bien, las enzimopatías. Las enzimopatías, como mencioné anteriormente, pues son enfermedades que afectan la funcionalidad de las enzimas. Las enzimas, como ya sabemos, son catalizadores que intermedian la conversión eficaz de un sustrato en un producto, es decir, aceleran reacciones químicas que de otra manera demorarían años en ocurrir. El genoma humano contiene más de 5.000 genes que codifican enzimas. Eso es bastante, considerando que el genoma humano contiene aproximadamente 20.000 genes que codifican proteínas. Y existen en cientos de enfermedades en el ser humano que causan defectos en ellas. La mayoría son recesivas o ligadas al cromosoma X. Tenemos tres clases de defectos en las enzimas. Puede ocurrir un acúmulo del sustrato,
en el que se acumulan el sustrato original en ciertos tejidos produciendo daño, como ocurre en la fenilcetonuria, puede haber déficit del producto, como la deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa, o puede existir la activación de rutas alternativas. Entonces, en el defecto síntesis del catabolismo de las moléculas complejas, una categoría de las enzimopatías. En este caso se agrupan las enfermedades lisosomales, peroxisomales y las enfermedades de transporte y procesamiento intracelular, como la enfermedad de Tay-Sachs que mencionábamos anteriormente, que se manifiesta mucho en personas, en los judíos askenazíes de Europa del Este. En la enfermedad de Tay-Sachs lo que sucede es que hay deficiencia de una enzima de la enzima que cataliza la degradación de los esfingolípidos. Entonces, estos esfingolípidos terminan acumulándose en las neuronas del sistema nervioso central y en la médula espinal. Y a largo plazo produce que ellas mueran. Por lo tanto, los síntomas clínicos, las manifestaciones clínicas de la enfermedad van a aparecer comienzan a aparecer a los 5 o 6 meses de vida y se manifiestan en forma de imposibilidad para gatear o para sentarse, parálisis y luego pérdida de los sentidos, de la visión, de la audición, hasta que en la mayoría de los casos el niño fallece antes de llegar a los 5 años. Puede darse el caso de que los síntomas se manifiesten más tarde, pero aunque la presentación es menos leve, igual es muy probable que la persona no viva más de 15 años. Además de la enfermedad de Tay-Sachs, muchas otras enfermedades de esta categoría son enfermedades por depósito y afectan principalmente al hígado, vaso, riñón, sistema nervioso central, músculo esquelético y miocardio. Enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas pertenecen a este grupo las aminoacidopatías, las acidurias orgánicas, los trastornos del ciclo de la urea y la intolerancia a los azúcares. Por ejemplo, la fenilcetonuria que mencionaba anteriormente. La fenilcetonuria es causada por la deficiencia de una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima cataliza la conversión de fenilalanina y tirosina, y como esta enzima está deficiente, esto no ocurre y ocurre una acumulación de fenilalanina. La fenilalanina es particularmente tóxica para el sistema nervioso central, y esto es lo que condiciona los principales síntomas de la enfermedad, como retraso, hiperactividad, estereotipias, conducta autista, agresiva o agitación, o en casos más graves, convulsiones, microcefalia o hipotonía de espasticidad. El tratamiento de esta enfermedad básicamente consiste en limitar el consumo de alimentos que contengan fenilalanina, como por ejemplo carnes, huevos o granos. Y tenemos las metabolopatías por déficit energético. Entre ellas se encuentran la glucogenosis, defectos de la glucogenógenesis, acidemias lácticas congénitas, trastornos de la oxidación de los ácidos grasos y las enfermedades de la cadena respiratoria mitocondrial. Un ejemplo icónico de esta enfermedad es la enfermedad de von Gierke. En esta enfermedad lo que sucede es que existe la carencia de la enfermedad existe carencia de la enzima que degrada el glucógeno en el hígado. Por lo tanto, ese glucógeno termina acumulándose específicamente en el hígado. Y pues esto condiciona los principales síntomas, que son hipoglicemia, puesto que no se degrada el glucógeno para liberar glucosa a la sangre, y acidosis por acumulación de ácido láctico. Gracias.